No todas las historias de terror vienen de lo paranormal. A veces, el miedo empieza en algo tan común como abrir Tinder, contestar un mensaje y aceptar una cita con alguien que parece normal. Hasta que descubren que detrás de una pantalla, cualquiera puede fingir ser lo que no es. Estas son 6 citas de Tinder que terminaron en pesadilla. Cuando tenía 22 años, empecé a salir con un chavo que conocí en Tinder. Nos vimos varias veces en poco más de un mes, siempre en lugares públicos, como cafés, bares y restaurantes. Al principio parecía tranquilo, pero con cada salida empecé a notar detalles que me dejaban incómoda. A veces se quedaba viendo demasiado tiempo sin decir nada. Otras veces hacía preguntas muy específicas sobre dónde vivía, con quién salía, o si alguien sabía que estaba con él. Hablaba bien, se portaba atento, y por eso intenté convencerme de que yo estaba exagerando. La última vez que salimos me besó, y esa fue la única razón por la que quise creer que todo iba bien. Un par de semanas después tuvimos la cuarta y última cita. Otra vez fuimos a una cantina, pero yo ya iba con menos ganas y poniendo más atención a ciertas cosas de su comportamiento. Había detalles que me parecían muy extraños. Me cuesta explicar exactamente qué era, pero algunos de sus gestos y maneras de hablar me daban un presentimiento malo. Además, tomó demasiado esa noche, y empezó a ponerse muy encimoso en el bar, intentando besarme varias veces. A mí nunca me ha gustado eso, y menos sentada en una barra con gente al lado, así que le rechacé los intentos. Poco después le dije que ya estaba cansada, dejando claro que quería irme. Pidió la cuenta, pagó, agarramos nuestros abrigos y salimos. Mientras caminábamos hacia los carros, se detuvo y me preguntó si nos podíamos ir juntos a casa. Le dije que esa noche no, que estaba cansada y que al día siguiente trabajaba, aunque en realidad era mentira. Aún así, siguió insistiendo. Hasta me dijo que él podía llevarme al trabajo al día siguiente, y cosas por el estilo. Todo eso me pareció absurdo, estuviera tomado o no. Tampoco me gustaba la idea de que se fuera manejando así. Ahí mismo decidí que no lo iba a volver a ver. Me subí a mi carro, que estaba estacionado en un lote al otro lado de la calle, y empecé a manejar hacia mi casa con calma, porque sí traía unas copas encima. También venía al pendiente de todo alrededor, incluso buscando patrullas, y quizá por eso me di cuenta de que el mismo carro seguía detrás de mí después de varias vueltas. Cuando llegué a un alto y pude verlo mejor, me cayó el 20 de que parecía ser el carro de él. Le mandé un mensaje preguntándole si me venía siguiendo. Me contestó casi enseguida que sí, que solo quería asegurarse de que yo llegara bien a mi casa. Le marqué, pero no me contestó. Todo eso ya me estaba pareciendo demasiado raro. Me orillé y le mandé otro mensaje diciéndole que dejara de seguirme, que yo estaba bien. Se quedó parado en media calle un momento, supongo que, leyendo el mensaje, y luego se dio la vuelta. No volvió a responder hasta que yo ya estaba en mi casa, acostada en mi cama. Me escribió para decirme que esperaba no haberme sacado de onda esa noche, que perdón por haberse puesto tan borracho, y que la próxima vez mejor hiciéramos algo más tranquilo, como cenar en su casa o algo así. Esa noche ya no le contesté. A la mañana siguiente me escribió otra vez preguntando si ya no le interesaba. Decidí esperar un poco antes de responder, pero ni 2 horas habían pasado cuando ya me estaba mandando un signo de interrogación. Entonces opté por escribirle antes de que se pusiera peor. Le dije que me había gustado conocerlo, pero que sentía que nuestras personalidades no conectaban mucho, y que además quería enfocarme en mí misma. Después de eso empezaron a llegar los mensajes enojados. El peor decía que no entendía cómo lo había hecho perder 4 citas para salir con eso, y que entonces le pagara la mitad de todo lo que me había invitado. También me mandó otros mensajes bastante agresivos con información personal, así que prefiero no repetirlos. Fueron suficientes para que lo bloqueara. Pensé que ahí se acababa todo, pero no fue así. Empecé a recibir llamadas desconocidas a cada rato. Las ignoré todas hasta que por fin entendió y dejó de marcar. Al día siguiente, cuando mis papás no estaban en casa, regresé del trabajo y encontré un ramo de flores en la entrada junto con una tarjeta.
La tarjeta era una disculpa pidiéndome otra oportunidad. No sé cómo consiguió mi dirección, pero eso me alteró muchísimo. En su cabeza tal vez creyó que eso se iba a ver romántico o lindo, pero a mí me pareció alarmante. Le mandé un mensaje largo y definitivo pidiéndole que no me volviera a contactar ni volviera a pararse afuera de mi casa, o iba a tramitar una orden de restricción. Dejé su número bloqueado para no ver lo que respondiera. Creí que ahora sí todo había terminado, pero estaba muy equivocada. Poco tiempo después me quedé sola esa noche en la casa. La casa de mis papás era grande, y mi cuarto estaba en la parte más alta de toda la casa. Me desperté a medianoche por un ruido que al principio no supe qué era. Sentía como si vinieran sonidos de abajo. Me esforcé por escuchar, y entonces oí con claridad el sonido de una puerta abriéndose afuera de mi cuarto, una de las puertas del piso de arriba. Nadie se suponía que estaría en la casa esa noche, así que aunque apenas iba despertando pensé enseguida que había alguien adentro. Me bajé de la cama y me metí debajo de ella para llamar a la policía. También le mandé mensajes a toda mi familia preguntando quién estaba en la casa. Escuché ruidos lejanos en otra parte, como en uno de los cuartos, y luego la puerta de mi habitación se abrió. Oí pasos subiendo por la alfombra. Cuando llegaron arriba hubo un silencio horrible. No alcanzaba a escuchar bien si seguía caminando, pero enseguida oí que abrían los cajones junto a mi cama. Me tapé la boca con las manos para disimular la respiración. Sentía el corazón se me salía del pecho. Luego escuché la voz de un hombre maldiciendo entre dientes, y por un segundo pensé que sonaba como la de él. No me moví y ni hice el menor ruido. Solo recé para que mi teléfono no hiciera ninguna notificación. Después escuché más ruidos. Estaba revisando toda mi cómoda. Luego sentí que la cama se movía cuando se sentó encima. Desde abajo veía la silueta de sus zapatos a través del faldón de la cama, incluso con la oscuridad. No sé qué estaba haciendo ahí arriba, pero se quedó sentado 2 o 3 minutos antes de levantarse. Volvió a maldecir en voz baja, cerró los cajones y escuché cómo bajó las escaleras. Salió del cuarto y luego siguió hacia la sala. En cuanto supe que ya no estaba cerca, llamé a la policía. Me quedé debajo de la cama entre 10 y 15 minutos hasta que llegó uno de los agentes. Entonces salí y bajé a abrirle la puerta principal, aunque hasta eso me tenía tensa. Le conté todo lo que no había alcanzado a explicar por teléfono. Él revisó la casa y, durante esa revisión, llegó otra oficial, una mujer, para ayudar. Resultó que todas las ventanas estaban sin seguro, y una de ellas, la del comedor, era lo bastante grande para que alguien se metiera por ahí. Nunca habíamos pensado que alguien pudiera pasar entre el arbusto de enfrente y entrar por esa ventana, pero sí era posible. Di mi declaración, me dieron un número de reporte y se fueron. Cuando mis papás regresaron al día siguiente ya sabían todo por mis mensajes y por la llamada que había tenido con ellos. Fuimos a la estación con el número del reporte y entregamos toda la información que teníamos, incluyendo capturas de pantalla donde él admitía que me había seguido a casa. Me dijeron que iban a investigar, aunque sin una prueba sólida de que efectivamente había sido él quien entró, el caso se complicaba mucho. Con el tiempo todo se fue enfriando porque yo realmente no tenía una prueba definitiva. Aún así sí logré conseguir una orden de restricción. También me recomendaron no acusarlo directamente de haber entrado a la casa, ni volver a contactarlo jamás. Por fortuna, él ya no lo hizo, pero desde ese día y hasta que me mudé de la casa de mis papás, siempre viví con la incomodidad de pensar que podía estar rondando afuera. Incluso hoy, a veces todavía me entra el miedo de que algún día descubra dónde vivo ahora. En 2015 fui a Toluca a visitar a unos amigos de la universidad. Era fin de semana, hacía frío, y yo traía Tinder abierto porque no conocía a casi nadie por allá. Hice match con una chava llamada Jimena en la tarde. Contestaba rápido, sonaba normal, y antes de salir nos pasamos WhatsApp para mandarnos la ubicación. Quedamos de vernos esa misma noche. Le avisé a mis amigos que iba a salir un rato, y manejé como 10 minutos hasta unos departamentos cerca de una avenida poco iluminada. Llegué alrededor de las 10. El estacionamiento estaba casi vacío y varios focos del pasillo no servían. Le mandé mensaje para preguntarle por dónde entraba. Esperé en el carro, pero como tardaba en contestar me bajé a ubicar la entrada. Caminé por el edificio con el celular en la mano, mirando los números de los departamentos. Cuando por fin me escribió, me dijo cuál era la puerta correcta. Me paré frente a la entrada principal y le pedí que bajara a abrirme.
Pensé que el edificio tendría seguro por la hora, pero ella respondió que la puerta ya estaba abierta. Antes de entrar vi movimiento en una ventana de la planta baja. Entre las persianas alcancé a distinguir varias caras. Parecían 4 personas viendo hacia donde yo estaba. Se quitaron rápido, pero ya los había visto. Me dio mala espina, aunque quise pensar que eran vecinos metiches. Abrí la puerta despacio y entré. El pasillo estaba oscuro y olía a humedad. Cerré detrás de mí y busqué el apagador en la pared, pero antes de encontrarlo escuché mi nombre detrás de una puerta. Ahí sí me asusté. La voz era de un hombre. Después escuché que le pidió a alguien que se callara. No supe si era una persona o varias. Me quedé con la mano pegada a la pared. Ahí entendí que la ventana que había visto desde afuera daba al mismo departamento donde se encontraba ese hombre. En la pantalla del celular apareció otro mensaje de Jimena. Ya casi sales en la cámara, camina hasta el fondo. Sentí que me habían estado viendo desde que me bajé del carro. Salí corriendo de ahí. Crucé el estacionamiento rápido, me subí al carro y arranqué con la mirada brincando entre la calle y los espejos. Cuando llegué con mis amigos les conté todo. Me dijeron que quizá eran sus roomies, haciendo una broma. Yo también quise creer eso porque me daba pena haber salido huyendo. Más tarde fuimos por unas cervezas. Traté de dejarlo pasar, pero antes de dormir me llegó otro mensaje del mismo número. ¿Por qué te fuiste, Diego? Ya estabas aquí. Después entró una llamada. Contesté sin decir nada. Del otro lado escuché la misma voz de hombre del departamento. Respiraba cerca del teléfono y luego me dijo que regresara, que Jimena sí quería conocerme. Colgué y bloqueé el número. Al día siguiente subí la foto de perfil a Google. La foto pertenecía a una muchacha de Monterrey que tenía sus redes públicas. La verdadera Jimena ni siquiera vivía en Toluca. Alguien había usado su foto para llevarme hasta esos departamentos. Nunca volví a tocar la aplicación de Tinder, y a veces todavía pienso en eso, y que me hubiera pasado si me quedaba ahí más tiempo. Había manejado casi 8 horas desde Guadalajara hasta un pueblo rumbo a Durango. Carla me había insistido varias veces para que fuera a verla. Al principio dudé, porque una cosa es hablar con alguien por mensajes y videollamadas, y otra muy distinta es manejar hasta una casa perdida entre brechas, sin conocer a nadie por ahí. Conocí a Carla en 2017. Yo acababa de bajar Tinder porque mis amigos me habían estado molestando con que ya saliera con alguien. La mayoría de mis matches no pasaban de 2 mensajes, hasta que apareció ella. Cuando me escribió, pensé que era una cuenta falsa y la dejé sin contestar. 3 días después me volvió a escribir. Ese segundo mensaje me movió a revisar mejor su perfil y terminé contestando. La conversación se dio fácil. Hablábamos casi diario. Luego llegaron las llamadas, y como yo seguía desconfiando, le pedí una videollamada. Carla aceptó sin molestarse. Desde ahí bajé la guardia. Durante semanas me contó de su casa, de su vida por allá, de un bocho rojo que según ella era su orgullo. Cuando me invitó, no acepté de principio. Ella insistió con esa forma tranquila que tenía de escribir, como si de verdad le importara que yo fuera. El día del viaje durante el camino, Carla no dejó de escribirme. Me preguntaba por dónde iba, cuánto faltaba y si ya estaba cerca, como si necesitara saber cada movimiento. Yo iba manejando y a veces pasaba media hora sin ver el celular. Cada vez que lo revisaba tenía varios mensajes nuevos. Me saqué un poco de onda, pero pensé que ella también estaba nerviosa. Llegué cerca de las 2 de la tarde. Las últimas calles eran brechas de grava, con árboles a los lados y casas muy separadas. Me equivoqué varias veces porque todo se veía parecido. Cuando al fin encontré la dirección, vi una casa vieja que la verdad sí me puso a cuestionar si me mandó la dirección correcta. Le mandé mensaje para avisarle que ya estaba afuera. Carla respondió con una carita feliz. Me bajé del carro y caminé hacia la entrada. Antes de tocar, levanté la vista. En una ventana del segundo piso había un señor grande viéndome desde adentro. Estaba medio escondido detrás del marco, con la cara pálida y los hombros encorvados. Pensé que era su papá. Toqué la puerta. Carla abrió a los pocos segundos y me recibió con un abrazo. Eso me tranquilizó hasta que le pregunté por qué no me había dicho que su papá estaba ahí. Carla se puso un poco seria, y la verdad sí me incomodó. Me dijo que su papá estaba en Sonora, y que no pensaba visitarla hasta varias semanas después. Según ella, estaba sola.
Le expliqué que acababa de ver a un señor en la ventana de arriba. Carla miró hacia las escaleras y me pidió que saliéramos. Nos alejamos hasta la entrada del terreno y llamé a la policía. Mientras yo hablaba, Carla señaló hacia la casa. El señor estaba otra vez en la ventana. Nos veía desde el segundo piso, estaba agachado con la cara pegada al vidrio. Cuando notó que lo vimos, se hizo hacia atrás y se perdió en la oscuridad del cuarto. Nos metimos a mi carro y aseguré las puertas. La policía llegó como media hora después. Revisaron la casa completa y solo encontraron la puerta trasera abierta. El señor ya no estaba. Los oficiales le dijeron a Carla que cerrara bien y que llamara si volvía a ver algo. Carla no quiso quedarse sola. Yo tampoco quise irme después de verla tan asustada, así que acepté dormir en el sillón. Ella sacó una escopeta que era de su papá y la dejó cerca de nosotros. Nos quedamos en la sala para no subir al segundo piso. Ella se quedó dormida después de un rato. Yo seguí despierto, con la tele prendida y la escopeta sobre las piernas. Intenté convencerme de que el señor había entrado por la puerta de atrás, se había asustado y se había ido por el monte. Cerca de las 2 de la mañana escuché que alguien movía la perilla de la puerta de la cocina. Caminé despacio con la escopeta en las manos. Prendí la luz y apunté hacia la puerta de vidrio. El mismo señor estaba parado afuera de la casa. La luz le pegó en la cara. Pareció sorprendido de verme despierto. Se quedó un segundo mirándome y luego corrió hacia los árboles. Bajé a despertar a Carla y llamamos otra vez a la policía. Revisaron la casa y parte del terreno, pero tampoco encontraron a nadie. Esta vez nos dijeron que lo mejor era irnos a dormir a otro lado. Carla se fue con una amiga. Yo me quedé unos minutos sentado en mi carro, hablando con mi hermano para contarle lo que había pasado. Ya estaba por irme cuando vi movimiento frente a la casa. El señor estaba parado junto a la entrada, mirándome. Arranqué y salí de ahí con el celular pegado a la oreja. Después le avisé a Carla, aunque sabía que eso la iba a asustar más. Salimos un par de veces después de esa noche, pero yo ya no podía verla sin pensar en lo que pasó y si Carla tenía otros planes. Venía de terminar una relación larga. Me costó volver a salir con alguien, así que mis amigas me convencieron de bajar Tinder. Pasé semanas hablando con hombres que desaparecían de un día para otro. Ya estaba por borrar la app de Tinder cuando hice match con Daniel. Era atractivo, pero lo que me hizo contestarle fue que escribía normal. No intentaba impresionar demasiado ni hacía la conversación incómoda. Después de unos días quedamos de vernos en un parque grande de León. Nos vimos a las 5 de la tarde. Yo estaba en mi carro cuando me escribió que ya iba llegando a las mesas. Miré por la ventana y lo reconocí. Me bajé nerviosa, pero la plática salió fácil. Daniel era gracioso, se reía de cosas simples y no hacía la conversación pesada. Nos quedamos varias horas sentados. Cuando empezó a oscurecer, propuso caminar un rato por el camino del lago antes de irnos. Acepté porque la cita iba bien y hasta ese momento me sentía tranquila. Caminamos hasta que el parque empezó a vaciarse. Las luces de la entrada quedaban lejos y el camino se veía cada vez más oscuro entre los árboles. Íbamos tomados de la mano, hablando de todo tipo de cosas, cuando vi a un hombre parado en medio del camino delante de nosotros, con una mirada como si nos estuviera esperando. Me empecé a poner nerviosa y pensé que a lo mejor Daniel no era como yo pensaba. Daniel se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre se quedó callado y siguió viéndonos. Yo le dije a Daniel que mejor nos regresáramos. Me agarró de la mano para irnos, pero cuando intentamos dar la vuelta, el hombre caminó hacia el mismo lado para cerrarnos el paso. A unos pasos de nosotros sacó un cuchillo de cacería. Nos ordenó que le diéramos los celulares y las llaves del carro. Yo me quedé trabada con miedo. Daniel se movió un poco delante de mí y levantó las manos, tratando de hablarle tranquilo. Le dijo que se calmara, que le íbamos a dar todo, pero el hombre empezó a acercarse más. Entonces vi que detrás de él, entre los árboles, había alguien moviéndose. El hombre volteó apenas hacia atrás, como si alguien le hubiera hecho una seña. Ese pequeño descuido fue lo que nos salvó. Daniel le agarró la muñeca de la mano donde traía el cuchillo y lo empujó con el hombro. Forcejearon unos segundos. El hombre alcanzó a cortarle el antebrazo a Daniel, pero él logró aventarlo al piso. El cuchillo cayó al suelo y el hombre se volvió a parar. Daniel me gritó que corriera a su carro. Arranqué hacia el estacionamiento y él me alcanzó casi de inmediato, apretándose el brazo con la otra mano. Salimos del camino principal y bajamos por una parte más corta entre los árboles.
Atrás escuchábamos al hombre gritando, y luego pasos que venían detrás de nosotros. Llegamos a su carro y me subí temblando. Daniel cerró la puerta con fuerza y me dijo que arrancara. Salí del estacionamiento sin mirar bien hacia los lados. Cuando tomamos velocidad, Daniel volteó hacia atrás. El hombre estaba parado cerca de la entrada del camino, con el cuchillo otra vez en la mano. Detrás de él había otra persona, medio tapada por los árboles. A unas calles llamamos a la policía. Cuando llegaron, el hombre ya se había ido. Solo encontraron manchas de sangre cerca del camino y su carro registrado en las cámaras de entrada. Dimos nuestra declaración y después llevé a Daniel a que le revisaran el corte. Seguimos hablando después de esa noche. Con el tiempo nos hicimos pareja. A la gente le da risa cuando contamos que nos conocimos en Tinder, pero no conocen lo que pasamos el primer día que nos vimos en persona. Tenía 21 años y acababa de entrar como policía municipal. Estaba fuera de turno, pero traía mi arma porque venía de servicio. También acababa de terminar una relación, así que bajé Tinder con esa mezcla de aburrimiento y orgullo tonto que uno carga cuando cree que nada le va a pasar. Ahí conocí a Brenda. Era atractiva, me contestaba rápido y parecía interesada. Después de unos días me propuso vernos en un campo cerca de su casa, rumbo a una carretera vieja. Me dijo que desde ahí se veían muy bien las estrellas y que casi nadie pasaba por esa zona. Fui por ella esa noche. Se subió al carro tranquila y me fue guiando por calles cada vez más solas. Llegamos a un terreno amplio, con árboles alrededor y el cielo despejado. La verdad, el lugar sí se veía bonito. Estacioné mi camioneta y pensé que la cita iba a salir bien. A los pocos minutos vi unas luces a lo lejos. Venían directo hacia nosotros. Al principio pensé que era alguien pasando por el camino, pero la camioneta siguió avanzando de frente hasta quedar a unos centímetros de mi defensa. Era una camioneta vieja, con los faros opacos, bloqueándome la salida. Brenda puso cara de susto. Le dije que se quedara adentro y bajé con mi lámpara. El conductor era un hombre grande. Me miraba serio desde el asiento. Le pregunté qué quería y si podía mover su camioneta. El tipo cambió el tono y habló tranquilo. Dijo llamarse Roberto, que el terreno era suyo y que últimamente se metían cazadores a molestar a los animales. Le expliqué que solo habíamos ido a ver el cielo. Roberto pareció conforme y se fue. Cuando regresé al carro, Brenda ya estaba pegada al celular. Le pregunté con quién escribía y no me respondió bien. Me dijo que eran cosas suyas. La noté tensa, pero pensé que el susto la había cambiado de humor. Pasó cerca de una hora. Las mismas luces volvieron, ahora más rápido. La camioneta venía hacia nosotros como si quisiera chocarnos. Alcancé a mover mi camioneta para tener salida, pero frenó otra vez frente a mí. Brenda abrió la puerta y corrió hacia la camioneta. Ahí me cayó todo encima. Me habían llevado a una trampa. Bajé, saqué mi arma y les ordené que se tiraran al suelo. Brenda y Roberto se quedaron parados. Roberto se lanzó contra mí y me tumbó. Alcancé a levantarme antes de que pudiera agarrarme otra vez. Brenda sacó un tubo metálico de la camioneta. Me gritó que tenían un arma, que les diera mi dinero y mi camioneta. Decía que no quería lastimarme, pero seguía avanzando con el tubo en la mano. Vi a Roberto moverse hacia la camioneta. Les dije que era policía y apunté mejor. Esta vez obedecieron unos segundos. Llamé al 911. Le dije al operador que tenía a 2 sospechosos a punta de pistola y que necesitaba apoyo. Mientras hablaba, Brenda y Roberto se levantaron y corrieron hacia los árboles. Los seguí, aunque fue una estupidez. Corrí menos de un minuto antes de escuchar 3 disparos. Vi el destello entre los árboles y regresé a mi camioneta. Arranqué y manejé hasta quedar lejos del campo. Después fui a la casa donde había recogido a Brenda y volví a llamar. Llegaron mi sargento y mi oficial de entrenamiento. Al principio me molestaron por pedir ayuda siendo policía, hasta que regresamos al campo y vimos que la camioneta seguía ahí. Me dejaron en la patrulla mientras revisaban. Cuando volvieron ya no estaban bromeando. Dentro de la camioneta encontraron cinta, municiones y esposas. Brenda y Roberto escaparon esa noche. Mis compañeros todavía me sacan el tema de vez en cuando, pero yo sé lo cerca que estuve de acabar dentro de esa camioneta. Desde entonces, cuando alguien en Tinder me propone un lugar apartado para la primera cita, cierro la conversación sin contestar. Conocí a Nicolás en Tinder en el año 2019. Yo ya había salido con varios hombres de Tinder y casi todas mis experiencias habían sido normales. Con Nicolás salí primero por café,
Después caminamos en un parque. Era guapo, atento, gracioso, y hablaba como alguien con la vida en orden. A las 2 semanas me invitó a su departamento para tomar vino y cenar algo. Acepté porque ya me sentía segura con él. Llegué esa noche y todo parecía normal. El departamento estaba limpio. Nicolás se portó igual que en las otras citas. Platicamos en la sala, se rió de mis historias y luego fue por una botella de vino. Me sirvió una copa y seguimos hablando. Cerca de las 8 empecé a sentir el cuerpo raro. Me costaba acomodar las palabras. Los brazos se me sentían flojos y el sueño me cayó encima demasiado rápido. No era la primera vez que me sentía así. Años antes, en una fiesta de la universidad, alguien me había echado algo en una bebida. Por eso reconocí lo que estaba pasando. Miré a Nicolás y seguí hablando como pude, porque sabía que si me notaba asustada iba a acercarse. Le dije que necesitaba ir al baño. Traté de caminar normal, cerré la puerta y puse el seguro. Me senté en el piso y llamé a la policía. Les dije que estaba en el departamento de un hombre llamado Nicolás, que me había dado una bebida y que necesitaban llegar antes de que me desmayara. Alcancé a dar la dirección. Después la llamada se volvió confusa. Alcancé a distinguir voces afuera del baño. La puerta se abrió y unas manos me levantaron del piso. Sentí un algo cubriéndome la cabeza mientras me sacaban del departamento. Después todo se mezcló con el asiento frío de una patrulla y el sonido de la puerta cerrándose. Días después me citaron en la fiscalía para dar mi declaración. Les conté lo que me pude recordar. Los agentes se miraron incómodos. Me explicaron que sí me habían cubierto la cabeza. Dijeron que fue para protegerme, porque al entrar al departamento encontraron algo preparado en la sala. Algo que según ellos era mejor que yo no viera. Nicolás terminó en la cárcel. Esa misma semana borré Tinder y de vez en cuando tengo pesadillas que un hombre me arrastra por un pasillo. Como pasa el tiempo, menos tengo esa pesadilla.